la bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/La Bruja Isabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage, para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y la historia de esta noche, amigos, nos la manda una chica llamada Carmela. Ella vive en un pueblito, una ranchería de esas que están a la orilla de un río grande allá por el estado de Tabasco. Carmela nos cuenta algo que pasó en su colonia, algo que ella misma vivió y presenció. Les digo la neta, raza, esta historia es de esas que te dejan un nudo en la garganta. Es aterradora, sí, pero al mismo tiempo te da una tristeza enorme. A ver, déjenme hacer memoria con los datos que me mandó. Todo esto empezó hace ya varios años, por ahí del año 2011. Carmela me cuenta que a menos de 100 metros de su casa, cruzando un camino de terracería, vivía una familia. Era la casa de unos señores mayores que tenían 3 hijos, 2 hombres y la más chica, una muchacha llamada Rafaela. Esta muchacha, Rafaela, era unos 7 u 8 años mayor que Carmela. La familia era de muy bajos recursos, vivían en una casita de bloc con techo de lámina. Como la situación económica estaba muy dura, el hermano mayor, un hombre llamado Bonifacio, se fue a trabajar lejos, a los pozos petroleros en otro estado, y resulta que allá conoció a una mujer. Esta mujer es Pilar. Quédense con este nombre, amigos, porque Pilar va a ser la pesadilla de esta historia. Pilar era de un pueblo de Veracruz, y total que Bonifacio y ella se juntaron, sin casarse ni nada, y Bonifacio la llevó a vivir a la casa de sus papás en Tabasco. Por otro lado, el otro hermano, Hilario, ya se había casado y vivía en la casa de sus suegros en un ejido vecino, así que en la casita de bloc solo vivían los papás, Rafaela, el hermano Bonifacio y la cuñada Pilar. Imagínense la situación, ¿no? A pesar de la pobreza, Rafaela era una muchacha muy feliz. Sus papás la adoraban y con muchos sacrificios la mandaban a la preparatoria. Pero la vida da unas vueltas muy crueles, gente. Un día, los papás de Rafaela fueron a un velorio a otro pueblo y de regreso, el camión en el que venían chocó. Ambos perdieron la vida en ese accidente. Aquí es donde todo se viene abajo. Tras la muerte de los señores, Bonifacio, el hermano mayor, se quedó como el jefe de la casa. Pero les digo algo, gente, Bonifacio era un hombre sumamente dejado, lo que aquí en México le decimos un mandilón de lo peor. Le tenía un pavor tremendo a su mujer, a Pilar. Y Pilar, Dios mío, Pilar era una mujer con un corazón de piedra, perversa a más no poder. Aunque Rafaela era un pan de Dios, súper callada y noble, Pilar la odiaba. La odiaba simplemente por ser la hermana de su esposo, así que apenas enterraron a los suegros, Pilar agarró a Bonifacio y le dijo: «A ver, escúchame bien, tus papás ya se murieron. Tú eres el único que trae dinero a esta casa porque yo tengo que cuidar a mi hijo chiquito. No nos alcanza para mantener bocas ajenas. Dile a la Rafaela que se salga de la escuela, que se ponga a limpiar la casa y que se vaya a trabajar al campo para que traiga dinero. Yo no la voy a estar manteniendo de a gratis». Y cualquiera pensaría que Bonifacio iba a defender a su hermanita, ¿verdad? Pues no. El muy cobarde agachó la cabeza y le dijo que sí. Sacaron a Rafaela de la escuela. Y a partir de ese día, amigos, Pilar agarró a Rafaela de su sirvienta. La trataba peor que a un animal. Bonifacio se iba a trabajar a las obras, a veces como albañil, y no regresaba en 15 días o hasta un mes, así que Rafaela se quedaba a solas con Pilar. A ver,
Pónganse en los zapatos de esta pobre muchacha. Desde las 4 de la mañana, Pilar la levantaba a gritos para que barriera el patio, lavara la ropa a mano en el lavadero y hiciera el desayuno. Luego la mandaba bajo el solazo de Tabasco a cortar cilantro y rábanos a una milpa ajena, para después irse caminando al mercadito del pueblo a vender las verduras. Y cada peso que ganaba se lo tenía que entregar en la mano a Pilar. Y si Pilar sentía que era poco, le daba sus cachetadas. La neta, a mí me hierve la sangre de solo leer esto, pero Rafaela, como era tan noble y ya no tenía a sus papás, no decía nada, solo aguantaba y lloraba en silencio en su rincón. Pasaron un par de años así. Rafaela ya tenía unos 19 o 20 años. Resulta que unas amigas de su calle habían regresado de Monterrey. Ya saben, mucha gente del sur se va a Monterrey a trabajar en las maquiladoras buscando una vida mejor. Estas muchachas llegaron bien vestidas, con dinero, y le platicaron a Rafaela. «Oye, Rafaela, allá en Monterrey nos va súper bien en la fábrica. El trabajo es pesado, pero no estás bajo el sol del campo, y pagan bien. Hasta nos alcanzó para mandarle dinero a nuestras mamás para arreglar sus casas. Deberías irte con nosotras». Rafaela vio ahí una salida, ¿saben? Una luz al final del túnel. Se llenó de valor y fue a decirle a Pilar que se quería ir a Monterrey a trabajar. Pero Pilar pegó el grito en el cielo. «A ver, escúchame bien. Tú no vas a ningún lado, chamaca estúpida. Tú te quedas aquí a limpiar mi casa y a vender al mercado. ¿A qué vas tan lejos? A puro buscar hombre seguramente». Pero amigos, cuando alguien ya no tiene nada que perder, saca fuerzas de donde no tiene. Rafaela no le hizo caso, y una madrugada agarró una bolsa de plástico con 3 mudas de ropa y se escapó. Se fue en el camión con sus amigas rumbo al norte. Cuando Pilar se dio cuenta en la mañana, armó un escándalo en toda la colonia. Salía a la banqueta y le gritaba a las vecinas: «Ya ven, vecinas, la mosca muerta de mi cuñada se largó. Tanto que le di de tragar en esta casa y me paga huyendo como ratera. De seguro se fue de piruja tras un cabrón, pero que ni se le ocurra regresar, porque si pisa esta casa, yo misma la mato a palos». Las vecinas, que sabían lo víbora que era Pilar, mejor se metían a sus casas y ni le contestaban. Allá en Monterrey, Rafaela empezó a trabajar en una maquiladora. Rentó un cuartito chiquito. No regresaba a Tabasco por el pánico que le tenía a Pilar y a su hermano, pero sus amigas, cuando iban de visita al pueblo, le contaban a la gente que a Rafaela le iba bien, que ya tenía sus ahorritos. Toda la colonia se alegraba por ella. Pero espérense, porque aquí la vida vuelve a golpear a Rafaela. En la fábrica conoció a un tipo, Norberto. Él era de otro estado, trabajaba en el mismo turno. Se empezaron a tratar, se hicieron novios. Norberto veía que Rafaela era muy dócil, muy buena onda, y al poco tiempo le propuso juntarse. «Oye, Rafaela, ya hay que vivir juntos, ¿no? Vamos a tu pueblo a hablar con tu familia para hacer las cosas bien». Rafaela, temblando de miedo, le contestó: «No, Norberto, mis papás ya fallecieron. Solo tengo a mis hermanos, pero mi cuñada Pilar me odia. Si te llevo, te va a insultar y me va a correr a gritos. Mejor hay que juntarnos aquí nosotros solos, al fin que nadie me apoya». Y así lo hicieron. Rentaron un cuartito de vecindad y empezaron a vivir juntos. A los pocos meses, Rafaela quedó embarazada. Ella le rogaba a sus amigas que se iban a Tabasco no le dijeran a nadie de su embarazo, porque sabía que Pilar se iba a burlar de ella y la iba a maldecir. Total que Rafaela tuvo a su bebé allá en Monterrey. Como acababa de dar a luz, tuvo que dejar de trabajar en la fábrica, y al principio Norberto se hacía cargo de los gastos. Pero amigos, ¿qué creen? Norberto resultó ser una basura de hombre. A los pocos meses de nacido el niño, Norberto empezó a andar con otra mujer de la fábrica. Llegaba borracho al cuartito y trataba a Rafaela con la punta del pie. Le gritaba cosas horribles. «Ustedes dos son una maldita carga para mí. Me mato trabajando para que tú estés aquí de huevona sin hacer nada. Ya me hartaste».
Rafaela lloraba y le suplicaba que no la dejara, porque no tenía a nadie más, no tenía trabajo, no tenía nada. Pero a Norberto le valió madre. Un día empacó sus cosas y se largó. Rafaela se quedó sola, con un bebé de meses. Se los juro, gente, aquí es donde a mí se me parte el alma. Ella empezó a buscar a Norberto por todas partes, pero el cobarde se había cambiado de trabajo y de colonia. No lo volvió a encontrar. La pobre Rafaela cayó en una depresión posparto brutal. Del estrés y la tristeza se le secó la leche materna. Tenía que comprar fórmula, pagar la renta del cuarto, la luz, el agua, y sin trabajo. Al principio la dueña de la vecindad y los vecinos le regalaban pañales o un taco de frijoles, pero seamos sinceros, nadie te puede mantener para siempre. La dueña de la vecindad, viéndola tan flaca y demacrada, le dijo un día: «Mija, ya no puedes estar aquí. Tienes que regresarte a tu pueblo con tu familia. Aquí te vas a morir de hambre tú y el chamaco. Vete con tus hermanos, que te ayuden a cuidar al niño en lo que te consigues un trabajo allá». Rafaela lloraba y decía: «Es que le tengo mucho miedo a mi cuñada. Me va a correr a escobazos». Pero la señora le insistió: «Esa casa también es tuya. Era de tus papás. Aguántate los gritos unos días. No le queda de otra. Hazlo por tu bebé». Y pues sí, al no tener otra salida, Rafaela agarró a su bebé, sus pocas chivas y se subió a un camión de regreso a Tabasco. Y pasó exactamente lo que ella temía. El día que llegó a la casita de Bloch, Pilar se le fue encima como perro rabioso. Carmela, la chica que me manda la historia, dice que los gritos se escuchaban hasta su patio. Toda la cuadra oía a Pilar vociferando: «Míate nomás, te fuiste de puta a buscar machos y aquí vienes de regreso con tu hijo bastardo. Vienes a que te mantenga, ¿verdad, maldita arrastrada? Eres la vergüenza de esta familia, una carga, eso es lo que eres». Rafaela no decía nada, solo apretaba a su bebé contra su pecho, llorando y agachando la cabeza. A partir de ese día, el infierno volvió a empezar, pero 1000 veces peor. Rafaela la insultaba desde que amanecía hasta que anochecía. Bonifacio, cuando estaba, se hacía el sordo o se iba a la tienda a tomar cerveza para no escuchar. Imagínense estar encerrada en esa casita caliente, deprimiéndote cada día más, sintiéndote como un estorbo en el mundo y teniendo a un monstruo gritándote en el oído las 24 horas. Rafaela ya ni siquiera salía a la banqueta. Su mente se estaba quebrando, amigos. Un día Rafaela hizo la comida, dejó todo tapadito en la estufa y se fue al cuarto a darle pecho a su bebé y a intentar dormirlo. Cuando regresó a la cocina para servirse, Pilar se había comido casi todo. Solo le había dejado el arroz quemado pegado en la olla y los asientos del caldo. Rafaela suspiró, sirvió esas sobras en un platito y se sentó en el escalón del patio trasero a comer en silencio. En eso pasó por la barda de atrás una vecina, una muchacha de su misma edad. Al verla tan delgadita y triste, le habló: «¿Qué hubo, Rafaela? ¡Qué milagro que te dejas ver! ¿Cómo has estado?». Rafaela alzó la vista y trató de sonreír. «Ay, pasándola, trabajando». La vecina, con buena intención pero poca prudencia, le dijo: «Oye, es que en la colonia todos escuchamos cómo te grita la bruja de tu cuñada. La neta no sabemos cómo le aguantas tanta grosería. Todo el pueblo habla de eso». A Rafaela se le rompió algo por dentro en ese instante. Las lágrimas se le empezaron a escurrir en el plato de arroz y le confesó a la vecina: «Es que no tengo a dónde ir. Estoy sufriendo mucho, la estoy pasando muy mal, pero tengo que aguantar por mi niño». Platicaron un ratito más y la vecina se fue. Pero ya ven cómo es de rápido el chisme en los pueblos pequeños. No sé quién le fue con el cuento a Pilar, pero esa misma tarde, cuando Pilar regresó del mandado, entró pateando la puerta. Agarró a Rafaela de los cabellos, la tiró al piso y le empezó a gritar con una furia satánica: «Así que andas de hocicona con las vecinas, ¿eh? Diciendo que te trato mal. Malagradecida de porquería. Yo que te doy un techo para que no te pudras en la calle con tu hijo bastardo y así me pagas. Si no te gusta, lárgate a la calle ahora mismo». Y le empezó a dar de patadas en el piso. Rafaela solo se cubría la cara,
sin fuerzas ya ni para gritar. Esa noche Rafaela se encerró en su cuarto. Y raza, lo que pasó a la mañana siguiente, les juro que aquí ya se me pone la piel de gallina. Me duele el estómago de solo imaginarlo. Amaneció, eran como las 8 de la mañana, el bebé de Rafaela no paraba de llorar. Lloraba y lloraba a gritos desesperados. Pilar, desde la cocina, empezó a gritar: «Ya calla ese escuinclo, Rafaela. Levántate a hacer el quehacer, huevona. Ya está el sol alto y tú echada». Pero Rafaela no salía y el niño seguía berreando. Pilar, ya furiosa, fue y pateó la puerta de Rafaela. La puerta se abrió de golpe y cuando Pilar dio un paso adentro, dio un alarido espeluznante. Un grito tan fuerte que heló la sangre de todos los vecinos. Pilar salió corriendo a la calle, desgreñada, gritando auxilio. Carmela, nuestra narradora, estaba ahí. Ella corrió con su abuelita para ver qué pasaba. Y amigos, la escena que vieron, Carmela me dice que no pudo comer carne por más de un mes de la impresión tan traumática que se llevó. Rafaela estaba tirada sobre un petate en el piso. Había un charco inmenso de sangre espesa empapando el suelo. Rafaela se había cortado la garganta. Pero lo más macabro del asunto es que no lo hizo con un cuchillo afilado. Usó un machetito viejo, de esos oxidados y sin filo que se usan para cortar zacate. Para lograr cortarse, tuvo que darse varios tajos con muchísima fuerza. Carmela me describe que la herida estaba como masticada, la piel desgarrada y la garganta estaba abierta de lado a lado. Y el bebé, ¡ay, Dios mío! El pobrecito bebé, que tendría unos 6 meses, estaba gateando sobre el pecho sin vida de su mamá. Como tenía muchísima hambre, en la madrugada buscó el pecho de su madre y le desabotonó la blusa. El cuerpecito, las manitas y la carita del niño estaban completamente manchados de la sangre fría de su mamá. Estaba llorando y tratando de tomar leche de un cuerpo sin vida. La policía llegó, acordonaron la zona, levantaron el cuerpo y tras revisar todo, el dictamen oficial fue suicidio por depresión. Rafaela ya no aguantó más su realidad y decidió acabar con su dolor de la forma más brutal posible. Avisaron a Hilario, el otro hermano, y a Bonifacio. Hicieron un velorio muy pobre y la enterraron en el panteón del pueblo. Pero a ver, ¿ustedes creen que aquí termina el sufrimiento de ese niño? Para nada. Después del entierro, vino el problema de quién se iba a quedar con el bebé. Bonifacio y Pilar dijeron que ellos no. Pilar le dijo a Hilario: «Llévatelo tú. Tú y tu esposa no tienen hijos todavía. Llévenselo». Pero Hilario, con mucha pena, le dijo: «Pilar, Bonifacio, yo vivo arrimado en la casa de mis suegros en otro ejido. Mi esposa y yo trabajamos todo el día vendiendo comida. No tengo quien me lo cuide. Está muy chiquito». Entonces, fíjense en la maldad de esta mujer. Pilar vio la oportunidad y le dijo a Hilario con una sonrisa torcida: «Está bueno, yo me quedo con el mocoso, pero con una condición. Esa mitad de la casa y del terreno que te tocaba de herencia de tus papás, me la firmas a mi nombre. Tú nos cedes todas las escrituras a nosotros y yo mantengo al niño». Hilario, que era un hombre sin ambiciones y no quería pelear por tierras, aceptó. Firmó los papeles, cediéndoles toda la propiedad a Bonifacio y Pilar, y se fue a su ejido pensando que el niño estaría bien. ¡Qué gran error! Pilar, al tener el control absoluto de la casa, empezó a descargar todo el odio que le tenía a Rafaela en ese pobre bebé órfano. Carmela, que vivía casi enfrente, me cuenta que todos los santos días escuchaba cómo Pilar maltrataba al niñito. Cuando lo llevaba a bañar a jicarazos al lavadero, en la parte de atrás, la escuchaban gritarle unas maldiciones espantosas. «Quédate quieto, maldito bastardo. Eres una basura igual que la estúpida de tu madre. Maldita la hora en que naciste para arruinarme la vida». Y se escuchaban los manotazos en la piel mojada del bebé. El niño crecía flaco, desnutrido, con la mirada asustada. Si se enfermaba, Pilar no le daba ni un té de manzanilla, mucho menos llevarlo al seguro. Pero un día, como a los 3 meses de la muerte de Rafaela, Hilario y su esposa llegaron de visita desde el otro ejido.
Cuando Hilario entró a la casa y vio a su sobrino, casi se va de espaldas. El niño estaba en los puros huesos, ardiendo en fiebre, tirado en un catre sin que nadie le hiciera caso. Hilario, que era muy pacífico, esta vez sí explotó. Agarró al niño envolviéndolo en una cobija y encaró a Pilar. «¿Qué te pasa, mujer? Míralo cómo está. Te dejé las escrituras de la casa para que me lo cuidaras y lo estás dejando morir de hambre. Si no llegamos hoy, el niño se muere aquí mismo. ¿Cómo puede ser tan mala?» Pilar ni siquiera se inmutó, solo cruzó los brazos y le desvió la mirada. «Pues si no te gusta cómo lo crío, lárgate con él. Ya la casa está a mi nombre. Hazle como quieras». Hilario y su esposa salieron furiosos y se llevaron al niño al doctor y de ahí a su casa en el otro ejido. Ellos terminaron criándolo y me cuenta Carmela que el niño creció muy bien, sanito y guapo. Nunca le dijeron de qué murió su mamá para no traumarlo. Pero bueno, volviendo al tema de la casa maldita, resulta que unos días después de que Hilario se llevó al bebé, las vecinas vieron que Pilar trajo a la casa a un curandero de esos pesados, de los que trabajan con magia negra. El tipo anduvo regando aguardiente, quemando hierbas y poniendo cruces de sal en las puertas y ventanas. Nadie sabía exactamente qué había visto Pilar, porque ella era muy orgullosa para andar contando sus miedos. Pero todos en la colonia murmuraban: «Seguro el muerto de Rafaela ya se le vino a parar en las noches, la está espantando para vengarse». El caso es que el curandero hizo un trabajo para sellar la casa y el terreno, para que ningún espíritu pudiera entrar. Y es aquí donde la cosa ya no cuadra, amigos, porque los fenómenos no se quedaron dentro de esa casa, empezaron a esparcirse hacia afuera. Carmela, nuestra narradora, me dice que ella desde niña ha sido de sangre liviana. Ya saben, de esas personas que perciben cosas, que ven sombras, que tienen una sensibilidad muy abierta a lo paranormal. Por eso su abuelita siempre la obligaba a traer colgado un escapulario bendito, un amuleto de protección. Detrás de la casa de la abuelita de Carmela, colindando con el terreno, había un árbol inmenso, una ceiba viejísima, de esas con troncos anchos y raíces que parecen serpientes. En Tabasco dicen que las ceibas son la puerta al inframundo y que ahí se juntan los espíritus. Pues resulta que una noche, como a las 12, Carmela llegó de su turno en una tienda donde vendía por internet. Cenó, se puso su pijama y salió al patio trasero, hacia la pila de agua, para lavarse los dientes. Estaba haciendo gárgaras y escupiendo el agua, cuando de repente escuchó un ruido que venía de la ceiba filante. Tap, tap, tap. Era como si cayeran mangos grandes al suelo, pero la ceiba no da esa clase de frutos. Carmela se asomó en la oscuridad y les digo la verdad, gente, si yo veo esto, me caigo desmayada ahí mismo. Carmela vio que en las ramas gigantes de la ceiba había muchísimas personas, entes, sombras blancas. Eran decenas de figuras vestidas con harapos blancos. Unas estaban sentadas en las ramas altas balbuceando cosas incomprensibles. Otras saltaban de las ramas hacia el piso de tierra pesadamente. ¡Pum! ¡Pum! Y luego brincaban de regreso hacia arriba, como si estuvieran flotando. A Carmela se le congeló la sangre. Aventó el vaso con agua y salió corriendo hacia adentro de la casa gritando: «¡Abuela! ¡Abuela, despierta! Hay fantasmas en la ceiba. Hay un montón de muertos allá afuera». La abuelita, que ya conocía el don de su nieta, se levantó de golpe y le dijo: «Muchacha pendeja, ¿dónde traes tu escapulario? No te lo veo en el pecho». Carmela se tocó el cuello y se dio cuenta de su error fatal. «Ay, abuela, me metí a bañar cuando llegué del trabajo y dejé el amuleto en la bolsa de la ropa sucia. Se me olvidó ponérmelo». «Pues póntelo ahorita mismo y métete a la cama a rezar. Mañana a primera hora vamos a buscar a la curandera Toña». Al día siguiente, temprano, fueron a ver a doña Toña, una chamana muy respetada en la región. La abuelita le contó todo. Doña Toña se quedó muy seria, cerró los ojos y empezó a mover los labios como si hablara con alguien invisible. De pronto abrió los ojos y le dijo a la abuelita: «Doña,
Fíjese bien lo que le voy a decir. Ese árbol que tiene en su patio está infestado. Hay muchísimas almas en pena atoradas ahí. Pero hay un espíritu en particular, un espíritu muy oscuro y triste que está atrayendo a los demás. En 3 días voy a ir a su casa a limpiar ese terreno. Mientras tanto, que su nieta no se quite esta cadena de plata ni para bañarse. Y vaya que doña Toña no se equivocaba, porque mientras esperaban esos 3 días, sucedió algo aterrador con otro vecino. A unas cuadras de ahí vivía don Eladio. Don Eladio era el típico señor de rancho, machista, necio, que decía que no creía ni en Dios ni en el diablo. Todas las tardes los hombres de la colonia se juntaban afuera de una tiendita a tomar refresco y echar chisme. Esa tarde estaban hablando precisamente de los ruidos raros que se oían cerca de la casa de la difunta Rafaela. Unos decían que a Pilar le andaban jalando las patas de noche, y don Eladio, soltando una carcajada, dijo: «Puras pendejadas de viejas chismosas. Los muertos muertos están. Yo llevo años saliendo a tirar mi atarraya en la lancha a las 2 de la mañana en medio de la oscuridad del río y nunca me ha salido ni la lorona ni madres. El día que a mí me asuste un fantasma, yo mismo me corto la cabeza. Es más, ojalá y me salga un muertito para agarrarlo a chingazos con el remo». Los vecinos se persignaron y le dijeron: «No hable así, don Eladio, a los muertos se les respeta, lo van a castigar por bocón». Pero a él le valió. Esa misma noche, don Eladio agarró sus redes, su lámpara de cabeza y se subió a su lanchita de madera para irse río adentro. Remó hasta llegar a una curva del río que pasaba justo por la parte de atrás de la colonia, cerca del terreno donde estaba la ceiba. Eran como las 2 de la madrugada. No había luna, el agua estaba negra como el chapopote. Don Eladio estaba tirando la red, cuando de la nada el aire se puso helado, pero no un frío normal de madrugada, sino un frío que, según él, era como si hubiera abierto la puerta de un congelador industrial y el aire le pegara directo en la cara. Empezó a sentir un escalofrío en la nuca y de repente, ¡pam!, sintió un golpe seco debajo de la lancha. La barquita se meció violentamente de un lado a otro. Don Eladio se tuvo que poner de rodillas para no caerse al agua. ¡Pam! Otro golpe. Don Eladio, ya un poco asustado, agarró la linterna y alumbró la agua turbia. Se asomó por el borde y vio que algo blanco estaba flotando y subiendo hacia la superficie. Cuando estuvo a centímetros de la lancha, se dio cuenta de qué era. Era una calavera humana, un cráneo pelado, blanco, sin ojos, flotando en el agua negra. Don Eladio sintió que el corazón se le salía del pecho. Agarró un remo y, paniqueado, le dio un golpe al cráneo. ¡Toc! Y la calavera se hundió. Apenas estaba soltando el aire cuando de repente emergieron 2 cráneos más, uno de cada lado de la lancha. Don Eladio, soltando maldiciones, empezó a golpear el agua a diestra y siniestra con el remo para hundirlos. Pero no sirvió de nada. El agua comenzó a burbujear y de pronto no eran 2 ni 4, eran docenas. Cientos de cabezas de muertos empezaron a emerger alrededor de su lancha. Toda la superficie del río, hasta donde le daba la luz, estaba tapizada de cabezas de muertos chocando entre sí. Don Eladio soltó el remo y se hizo bolita en el fondo de la lancha, rezando Padre Nuestros a gritos y tapándose los ojos. La lancha daba vueltas y vueltas en círculos por la corriente que hacían los cráneos. Después de unos minutos que le parecieron horas, el movimiento paró. El río se quedó en un silencio sepulcral. Don Eladio abrió los ojos poco a poco, se levantó temblando y se asomó por el borde. Ya no había calaveras. Suspiró aliviado. Pero entonces aluzó hacia el costado derecho de la lancha y a menos de medio metro de su cara, flotando boca arriba en el agua, estaba Rafaela. Era ella, la difunta Rafaela. Llevaba el mismo vestido sucio con el que la habían enterrado. Pero, raza, lo que don Eladio vio le destruyó la cordura.
Rafaela lo estaba mirando fijamente con los ojos completamente blancos, desorbitados. Tenía unos colmillos largos, como de animal, que le sobresalían de la boca. Y lo más espantoso es que su garganta estaba completamente abierta y de la herida negra le salían borbotones de sangre espesa que teñían el agua del río. Y mientras flotaba, la mujer le sonreía, una sonrisa diabólica, burlona. Don Eladio no pudo más. Emitió un sonido ahogado y cayó desmayado, completamente seco, en el fondo de la lancha. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron su lancha a la deriva. Don Eladio estaba tirado, rígido, con los ojos abiertos y la cara morada del pánico. Lo llevaron de emergencia a la clínica del pueblo. Sobrevivió, sí, pero quedó mudo, completamente ágrafo. No podía emitir ni una sola palabra. Solo balbuceaba y se quedaba mirando al vacío, temblando si le apagaban la luz. Bueno, pues un par de días después de esto, la curandera Toña llegó a la casa de Carmela. Llevaba a un chamaco de unos 20 años que era su ayudante. Pidió que cerraran las puertas y ventanas del patio, que nadie de la calle viera. Pusieron un altar improvisado bajo la ceiba con veladoras, aguardiente y ruda. Doña Toña se puso a rezar unas oraciones muy extrañas en un dialecto antiguo y le echó humo de tabaco al muchacho ayudante. De pronto, el chamaco empezó a convulsionar en el suelo, se retorcía feísimo y de repente se quedó quieto. Abrió los ojos, pero ya no era su mirada, y cuando habló, a Carmela y a su abuela se les erizó la piel, porque el muchacho, que tenía voz gruesa, empezó a hablar con una voz chillona, de mujer, pero llena de odio. Miró a doña Toña y le gritó: «¿Para qué me llamas, vieja metiche? ¿Qué quieres de mí?» Doña Toña, que no se achicaba con ningún espíritu, le contestó firme: «A ver, dime, ¿quién eres y de dónde vienes? ¿Qué haces tú y todos estos espíritus asustando en esta casa?» El ente, en el cuerpo del muchacho, soltó una carcajada amarga y señaló con un dedo tembloroso hacia la casa de enfrente, la casita de bloc de Bonifacio. «Yo soy de ahí. Esa es mi casa. Yo soy Rafaela. Yo me maté en ese cuarto». Al escuchar el nombre, la abuelita de Carmela dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. «Ay, mija, Rafaela, ¿eres tú? Pobrecita de ti. Pero hija, ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿Por qué estás aquí arriba de esta ceiba y no en tu casa?» El espíritu, al escuchar la voz dulce de la abuela, cambió su semblante. La furia se apagó y empezó a llorar con una tristeza infinita. «Es que no puedo entrar a mi casa, doña. Esa maldita de Pilar, mi cuñada, trajo a un brujo asqueroso. Echaron rezos oscuros y sellaron las puertas. Me cerraron el paso a la que era mi casa. Por eso me quedé vagando en la calle y encontré esta ceiba inmensa. Aquí me refugié. Aquí lloro todas las noches». Doña Toña, seria, le preguntó: «Bueno, Rafaela, te compadezco, pero no puedes estar espantando a la gente. Casi matas del susto al pescador, a Eladio, y espantaste a la muchacha Carmela». Rafaela negó la cabeza enérgicamente. «No, señora curandera, a Carmela yo no le quise hacer daño. Ella tiene el don y como se quitó su escapulario, me pudo ver. A los demás espíritus yo los llamé para no sentirme sola, pero no queremos lastimar a Carmela. Es buena muchacha. Pero al viejo ese, al Eladio, a ese sí lo castigué yo. Él se estaba burlando de mí en la calle. Dijo que me iba a agarrar a palazos. Por hablador, lo dejé mudo para que aprenda a respetar a los difuntos». La abuelita le rogó: «Mija, ya vete a descansar. Vete a la luz. Tu hijo ya está bien. Está con tu hermano Hilario. Él lo está cuidando». Rafaela sollozó, un llanto seco y doloroso que venía de ultratumba. «No, todavía no puedo irme. Mi hijo está chiquito. Tengo que cuidarlo desde aquí hasta que sea un hombre grande, porque si yo no lo cuidaba, esa bruja de Pilar me lo iba a matar de hambre en el lavadero».
Fui yo la que le metió en la cabeza a Hilario que viniera a salvarlo ese día. Yo lo guié. No me corran de la ceiba, se los ruego. Les prometo que ya no me voy a dejar ver. Voy a estar quietecita, pero no me echen al olvido. Doña Toña, conmovida, suspiró y asintió. Está bien, Rafaela, te puedes quedar en la ceiba, pero en completa paz, y saca a los otros entes de aquí. El muchacho cayó desmayado y despertó tosiendo. La curandera no les cobró ni un peso y les dijo que dejaran la ceiba tal como estaba. La abuelita fue después a la casa de la esposa de don Eladio y le explicó lo que había pasado. Le dijo que le pusieran unas veladoras y un plato de comida a la difunta Rafaela pidiéndole perdón. ¿Y qué creen? Después de hacer esa ofrenda, a las 2 semanas, don Eladio volvió a hablar. Jamás volvió a burlarse de un fantasma ni a salir a pescar de noche. Carmela me confiesa al final del correo una cosa muy curiosa, amigos. Ella me dice que llevaba meses intentando escribir esta historia para mandármela, pero cada vez que abría la computadora y empezaba a teclear sobre la familia y cómo Rafaela se quitó la vida, le empezaba a dar una migraña espantosa, un dolor punzante en la sien que la obligaba a apagar la pantalla y meterse a la cama enferma por días. Esto le pasó como 3 o 4 veces, hasta que un día Carmela salió al patio, miró hacia la ceiba y habló en voz alta. Rafaela, yo sé que estás ahí. Sé que no quieres que cuente tu historia porque te da vergüenza o dolor, pero quiero que la gente sepa lo que sufriste. Te prometo que voy a cambiar tu nombre y el de tu familia para que nadie los identifique. Y cuando Isabela cuente tu historia, voy a poner el video a todo volumen en el patio con la bocina para que tú lo escuches. Y créanlo o no, gente, esa misma noche, Carmela se sentó a escribir el correo de principio a fin y no sintió ni el más mínimo dolor de cabeza. Así que, amigos, si me están escuchando y si Carmela cumplió su promesa y tiene la bocina a todo volumen en ese patio de Tabasco, Rafaela nos está escuchando en este preciso momento. Si es así, solo quiero decirte, Rafaela, ojalá que encuentres la paz que te negaron en vida. Y ojalá que tu hijo crezca sabiendo que su madre lo amó tanto que se quedó atrapada entre los vivos solo para protegerlo. ¿Qué les pareció esta historia, raza? La neta, a mí me deja pensando en cómo la maldad humana puede ser mucho más aterradora que cualquier espíritu. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber si ustedes hubieran hecho lo mismo que Carmela o si creen que Pilar algún día pagará todo el daño que hizo. Los estaré leyendo. Denle like al video y nos vemos en la próxima historia de la noche.